Vamos a todos, disculpen el retraso, hoy ha sido un día de muchos inconvenientes y bueno, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Le damos gracias a nuestro Dios por poder estar hoy para llevar a cabo este estudio que confío sea de edificación para cada uno. Enviamos ya al diálogo de la iglesia la guía, así es que bueno, pues también espero que puedan imprimirlo a tiempo. Una disculpa por estas prisas. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Hebreos 4 del 9 al 14. Entonces vamos a empezar hoy con Zoe. Hebreos 4 del 9 al 14. Por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los acuerdos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok, pero sin pecado. Sí, es que era hasta el 14, ¿no? Ok, bien, gracias a nuestro Dios. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. ¿Uno de ustedes quiere orar? ¿Hoy quién se anima a orar? A ver. No vinieron los que generalmente oran, entonces, ¿quién se anima a orar hoy? Nati. Te pido que nos ayudes a que nos distraigamos, que todo esto que estudiamos el día de hoy se quede grabado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ya habiendo leído esto, dice el estudio, en la hoja dice, entrar en el reposo de Dios es lo que importa en esta vida, tal como Simón Kistemaker expone en su comentario sobre esta carta. El escritor de la carta, es un pastor que con gran preocupación lucha por el bienestar espiritual de su gente. No quiere ver caer ni a uno solo de los miembros de su iglesia en el mismo pecado, a saber, el de la incredulidad, que exhibieran los israelitas que murieron en el desierto. El escritor es un pastor que vigila, cuidando cada una de las ovejas de su rebaño. Y luego, termina la cita de Simón, y luego continúa señalando la responsabilidad de cada uno de cuidar, entrar en el reposo de Dios. Entonces, lo que está importando es entrar en el reposo de Dios. Por lo tanto, tal como vimos al final de la lección anterior, era un reposo sagrado para el pueblo de Dios, y esa es la parte central de todo el tema que hemos estado estudiando y que la carta busca llevarnos a entender. Así que hoy veremos el gran valor que tiene este reposo, así como aclarar un poco más lo que este reposo significa. Pues vamos a ver hoy más sobre el reposo de Dios y el por qué entrar en él. Ahora, en los versículos anteriores, de acuerdo a la lección anterior, hemos leído sobre las obras de Dios que quedaron terminadas desde la fundación de
Bueno, eso no están los versículos, pero es un recordatorio. ¿Cuándo quedaron terminadas las obras de Dios? ¿Perdón? Dice, las obras de Dios quedaron terminadas desde la fundación. Esto está en el versículo del mundo. Eso es el versículo 3, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Que el reposo de Dios no se refiere a guardar el sábado, vamos a poner, es lo que vimos la semana pasada. O a la entrada del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, ¿ok? Vimos estos dos casos. El reposo de Dios no es como tal el sábado de la entrada a la tierra de Canaán, aunque estos dos eran un símbolo del reposo real de Dios. Es decir, tenían su importancia porque representaban el reposo de Dios, ¿ok? ¿Vamos bien todos? Dice, por lo tanto, debemos recordar que para este reposo lo que se requiere es, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que le faltó al pueblo de Israel para entrar en el reposo? Ahora vamos a hacer memoria. Bueno, creer, vamos a ponerle creer. Ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El evangelio que oyeron no fue acompañado de fe, por lo tanto no pudieron entrar en él. Ok. Entonces, si para guardar el sábado no se requiere creer, ¿verdad? Se requiere a veces la presión, la imposición, lo que sea. Bueno, además, este reposo es señalado en el versículo 9, donde empezamos a leer como sagrado. Entonces tiene una trascendencia mayor a el día de reposo y mayor a la entrada de Israel en Canaán. Y ahora el versículo 10 nos dice que el que ha entrado al reposo de Dios, él mismo ha reposado, ¿ok? Él mismo ha reposado de sus obras. Ok. Como Dios reposó de las suyas. Entonces nos queda una idea por ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el reposo real de Dios? Bueno, por lo tanto, dice que Dios reposó de sus obras, nosotros reposamos de nuestras obras. Esto nos debe recordar Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13 sigue en ti, ¿verdad? Ok, entonces Juan oye una voz que dice, una voz del cielo que dice, escribe bienaventurados los muertos. De aquí en adelante, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ¿para qué? Descansen, ok, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Ok, entonces, cuando un cristiano, porque los muertos que mueren en el Señor son los cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando un verdadero creyente en Cristo muere, descansa de sus obras, o descansa de sus trabajos, pero sus obras van con ellos, es decir, el fruto de esas obras. Esto bien puede llevarnos a pensar que el reposo se describe en la frase popular descanse en paz, aplicada a quien ha muerto, que realmente como cristianos sabemos que la gran mayoría de las personas que sí se descansa en paz no están descansando,
están en un castigo eterno. Las letras R y P, RIP, son del latín requiescat in pace, que significa descanse en paz. Bueno, considerando que el reposo de Dios se refiere a la muerte, pues después de ella viene la vida eterna y así finalmente descansamos de todos los afanes de esta vida. Pues algunos llegan a pensar que el reposo de Dios es la muerte que precede a la vida eterna. Sin embargo, el versículo 11 no es una apelación al suicidio, al decirnos, como dice el versículo 11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Ok, digo, si el reposo de Dios es la muerte y viene la vida eterna, pues esforzarse, ¿qué sería? Suicidarse, ¿no? Ya te mueres y descansas. No, pero entonces dice, por lo tanto, debemos comprender que si implica nuestro esfuerzo, no se refiere a la salvación tampoco. De otro modo, estaríamos en una gran revoltura de doctrina, desechando la gracia para tomar el camino de la salvación por obras. Si yo me esfuerzo en entrar al reposo de Dios, como algunos creen que es la salvación, ¿quién puede si a la salvación se entra por fe? Yo no puedo. Eso es algo que hace Dios, ¿verdad? Entonces, ni es la muerte, ni es la salvación. El reposo de Dios no se refiere al sábado, no se refiere a la entrada del pueblo de Israel a Canaán, no se refiere a la muerte y no se refiere a la salvación. Okay, entonces nos vamos preguntando, ¿cuál es el reposo de Dios? Ok, dice, es importante reconocer que aunque el tema apenas está iniciando, vamos en el capítulo 4 de 13 capítulos, aunque el tema apenas está iniciando, la carta utiliza una amplia comparación entre el antiguo pacto y el nuevo para llevarnos a comprender la obra perfecta de Cristo. Y este tema fue precedido por el de la redención como hijos que vimos en el capítulo 2, siendo llevados a la gloria por el Cristo quien nos ha perfeccionado, quien nos perfecciona, siendo fiel como hijo en su casa, la cual somos nosotros, lo que vimos entre el capítulo 2 y el 3. Por lo tanto, este reposo es parte de la obra de Cristo, para aquel que ya es parte del pueblo de Dios, pues aunque los israelitas fueron incrédulos y desobedientes a Dios, fueron bautizados en la nube y el mar, lo vimos cuando leímos 1 Corintios 10. Participaron de Cristo, la roca que los seguía, y comieron del pan celestial y bebieron de la roca, la cual es Cristo, y eran llamados como el pueblo de Dios. Es decir, ¿por qué los llamaría el pueblo de Dios si en realidad ellos no tenían pues no pertenecían a Dios? Pues vamos considerando todos estos aspectos para poder entender que ellos, por ponerlo de una manera, ya eran salvos, aunque desobedecieron porque estaban en la ley de Moisés. Recordemos eso, estaban entrando en la ley de Moisés y aún no estaba la gracia de la salvación por Cristo. Bueno, por lo tanto, atendamos a la advertencia del mismo versículo 11. Ok, al versículo 11 nos quedamos a la mitad. Esforcémonos por, ¿qué dice? Estamos en Hebreos 4:11. Por entrar, esforcémonos por entrar en ese reposo. O sea que es algo a lo que nosotros sí tenemos que aplicarnos. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Está aludiendo al pueblo de Israel en el desierto. Ok. Entonces, esa es la advertencia. Este peligro de no entrar en el reposo de Dios es real para el cristiano, tal como lo es la promesa de que Dios ha establecido el día de hoy para entrar en su reposo. Es decir, tenemos la oportunidad de entrar en él, pero existe el peligro de que no entremos en él.
Pero la advertencia tiene un sentido especial que debemos ver en los siguientes versículos. Aquí lo interesante es que para entender el reposo de Dios, tenemos que entender la razón por la cual tenemos que entrar en él. Eso es lo interesante de cómo el autor de la carta, que es Dios finalmente, y el agiógrafo no sabemos, nos está colocando en el punto de que para entender el reposo de Dios, primero entendemos la desobediencia de Israel y luego entendemos la importancia de entrar en él para que quede claro. ¿Ok? Pero no nos alcanza la lección para llegar hasta el punto final hoy. Entonces lo vamos a hacer la próxima lección, pero vamos a ver por qué razón tenemos que esforzarnos en entrar en el reposo de Dios. Bueno, dice, la razón por la que debemos esforzarnos en entrar en ese reposo es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mucho se sabe en este versículo, pero este versículo tiene una relación íntima con el tema del reposo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera palabra del versículo es ¿por qué? Es decir, es una explicación a lo anterior. Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios, no sea que alguien caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier, ¿ok?, de dos filos. Ok, aquí no lo está comparando con, no lo está colocando como una espada, sino más cortante que la espada. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Ok, describiendo un poquito este versículo, dice, es decir, que la palabra viva de Dios, la palabra de Dios es viva, no es una letra muerta, es viva, logra su propósito, es decir, es eficaz, es viva y eficaz. Y afecta hasta lo más interno de nosotros. Cuando habla de que es más cortante que toda espada, penetra, es decir, llega y nos afecta en lo más íntimo. Además, sabe lo que pensamos y conoce nuestras intenciones más íntimas. Ahora, uno ve la Biblia y dice, bueno, ¿cómo la Biblia puede hacer eso? ¿Cómo puede saber lo que pienso la Biblia? Bueno, recordemos que la carta inició señalando que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Esto es Hebreos 1:2. Hebreos 1:1, perdón. Y el apóstol Juan en el Evangelio, en su primera carta y en Apocalipsis, llama al Hijo el Logo de Dios, Logos. Ahora, tenemos un problema en español. La palabra logos es en griego y dice, en este punto es necesario aclarar el significado de la palabra griega logos, que en algunas versiones en español se ha traducido como verbo. Se pone como verbo. Incluso el diccionario Vine en español la pone como verbo, pero luego no explica por qué verbo y se pone a explicar el verdadero significado, que es palabra. ¿Ok? Cuando en realidad el término más exacto es palabra. Esto ha hecho que no seamos muy conscientes de la relación tan profunda que hay entre Jesús y la palabra de Dios.
Y aquí se cae toda la teología arjoniana de Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. No, Jesús es la palabra de Dios. Realmente es un daño muy fuerte y no sé por qué muchas versiones que siguen saliendo siguen utilizando el término verbo, cuando en realidad uno revisa en otros idiomas y yo revisé por lo menos en inglés, ninguna versión de las como 11 que revisé dice verbo, todas dicen palabra. Revisé dos versiones en danés, revisé una palabra en italiano y una versión en francés. Todas dicen palabra, ninguna dice verbo. Yo no sé, es un daño que se le hace a la iglesia a traducir de esta manera, porque miren, vamos a ver Hebreos 11:3. ¿Quién le toca leer? Bueno, empezamos con nuestra hermana Elvira, ¿no? Para Hebreos 11:3 y luego Andrea, Hebreos 1:2. 11:3, ajá. Ok, el universo fue hecho o preparado por la palabra de Dios. Y recordamos cuando dice, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios haya pasto, y dijo Dios haya luz, sean las grandes lumbreras. Y entonces vemos que Dios crea todo por medio de su palabra. Ok, y vamos a Hebreos 1:2. Ok, y luego nos dice que Dios hizo el mundo por medio de su Hijo. Entonces dice ahí, ok, es como entendemos mejor que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Esa sería la primera, ahí en la 9, en la punto 9. Ok, Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Del mismo modo que fue por el Hijo, por medio de quien hizo el universo. Noten la relación que hay entre ambos. El Hijo es la palabra de Dios. Cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿a quién se refiere? A Jesús. Porque a Jesús ya lo comparó con los ángeles, ya lo comparó con Moisés, ya lo puso como el Redentor y ya lo puso como el Santificador y ya lo puso como el sumo sacerdote. Ya lo comparó con Moisés fiel en su casa, fiel Moisés siervo y Jesús fiel como hijo. Entonces, ahora agrega otra característica a Jesús, la palabra de Dios que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, el punto es que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Esto también lo acabamos de leer. Ok. Vamos a ver Primera de Pedro 1:23 con nuestra hermana Alejandra. Primera de Pedro 1:23. Ok, entonces nacimos, dice aquí, cuando nacimos de nuevo lo hicimos mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y si a ti te dicen, ¿y por qué naciste de nuevo? Por Jesús. Jesús es la palabra por la que nacimos de nuevo. Renacido significa volver a nacer. Es el nuevo nacimiento. Entonces, nacimos de nuevo por Jesús, nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Es la forma en que vamos entendiendo esta relación entre la palabra de Dios y Jesús. Hay más todavía, de hecho, no puse todo. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15,
ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Mis palabras son vida y son espíritu. Hay más sobre esto en la relación entre Jesús y la palabra de Dios. Pero vamos entendiendo esta relación. Ahora no voy a profundizar mucho en el tema, sino solamente vamos al punto de por qué la palabra discierne y vamos a ver Juan 2, 23 al 25. Entonces seguimos con Juan 2, 23 al 25. O sea, el discernimiento de Jesús, ¿verdad? Ok, entonces, nos enseña sobre el discernimiento de Jesús cuando nos dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía. Él tenía ese discernimiento a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Ok, entonces vamos viendo que Jesús discierne los pensamientos, las intenciones. Dice, entendiendo esta capacidad de Jesucristo de discernir nuestros pensamientos e intenciones, es que somos amonestados a esforzarnos por entrar en el reposo de Dios y no caer en el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Pues hoy en día hay una multitud de personas que dice amar a Jesús y creer en Él, pero en realidad ni siquiera le conoce. Es así como esta amonestación toma relevancia. Jesús sabe cuando alguien dice, ay Dios, yo te amo. Él sabe si es verdad o es mentira. Cuando alguien dice, yo creo en Jesús, él sabe si es verdad o es mentira. Sin embargo, la amonestación es aún más importante, la amonestación de no quedarnos fuera del reposo de Dios. Es más importante cuando el versículo 13 nos dice, vamos a ver, bueno, ya leímos el versículo 13, estamos otra vez en Hebreos 4. En Hebreos 4:13 nos dice que no hay cosa creada oculta. Ok, estamos en Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista. Jesús lo ve todo. Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos, ok, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. Debemos dar cuenta ante aquel que todo lo ve. Lo interno del corazón y de los pensamientos debemos dar cuenta delante de Jesús. Miren, vamos a ver, seguimos con Natán, Romanos 14:10. Y después nuestra hermana Elvira, segunda a los Corintios 5:10. Romanos 14:10. Ok, aquí nos dice que todos compareceremos ante él, el tribunal de Dios. Ok. Todos, de hecho Pablo se incluye. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Dios. Ok, vamos a ver 2 Corintios 5:10.
Ok, entonces todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ok, todos debemos dar cuenta a Cristo, vimos en el pasaje. Y aquí dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno, o sea, pues para algunos habrá premio, para otros castigos. Cuando Jesús dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y a esos a los que le decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad del Padre, y aquí está el punto de lo que hicimos, los que hicieron la voluntad de Dios y los que no la hicieron, Él les dirá, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Okay. Entonces, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, muchos cristianos no son conscientes de este destino común a todo ser humano, cristianos y no cristianos. Piensan que no darán cuenta de sus actos e intenciones. Sin embargo, es un hecho que todos tendremos que responder delante de Cristo, el gran juez. Esto es lo que debe preocuparnos, por lo que somos amonestados a entrar en el reposo de Dios. Pero aquí es donde inicia el tema del reposo de Dios en su forma más gloriosa. Es decir, imagínate, ok, yo voy a ser juzgado delante del tribunal de Cristo y en realidad, ¿quién dará el ancho para verdaderamente haber cumplido la voluntad del Padre que está en los cielos? Bueno, aquí es donde inicia el tema del reposo de Dios en su forma más gloriosa. El versículo 14 señala las buenas noticias. Dice, teniendo pues un gran... Ok, ¿está subrayado? La línea es que aquí no lo subrayé. Ok. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Obviamente ese gran sumo sacerdote que trascendió los cielos es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Aquí empiezan las buenas noticias. ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? Ya vimos la importancia de entrar en él para ir teniendo discernimiento sobre lo que es en realidad el reposo de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y debemos retener nuestra fe. Retener nuestra fe es mantenernos firmes en lo que hemos creído. La siguiente lección estudiaremos estas buenas noticias y así tendremos una mayor comprensión del reposo de Dios. Ok, vamos a ir entendiendo este tema. Yo confío que la próxima semana demos este paso de tener claro lo que es con toda amplitud del término, el reposo de Dios. Ok, entonces la próxima semana, pero no sé si hay preguntas ahorita, alguna duda que tengan. Sería en el principio, algunas versiones que no usamos mucho, pero hay muchas versiones que sí dicen la palabra. En el principio era la palabra. Esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, trae un asterisco ahí en Juan 1. Bueno, en cada uno de los pasajes donde llama a Jesús el verbo, trae un señalamiento. De hecho, pues creo que hubiera sido más exacto que en lugar del señalamiento fuera el que pusieran en el texto y señalar el verbo aparte. Pero ahí cuando dice en el principio ya existía el verbo, hay un número 1 y dice o la palabra. Y así en el resto del capítulo.
Pues ahí vemos que sí lo tiene ahí. En el principio era el verbo o la palabra, ahí donde leyeron ustedes. A la mejor lo trae entre paréntesis al ladito. La palabra. Ok, entonces, en realidad creo que deberían de haberle puesto en el principio era la palabra, ya existía la palabra, y aquí le hubieran puesto o el verbo, hubiera sido más exacto. Pero bueno, es lo que tenemos que entender a Jesús como la palabra viva de Dios. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, pues le damos gracias a Dios por todos los que vinieron hoy, por todos los que nos ven por internet, y una disculpa por enviar tarde el estudio, y tuvimos que enterrar al Trix, y además nos llovió. Entonces, pues no nomás era de llegar de enterrarlo, sino llegar a bañarnos, y bueno, se fue con gran estruendo, ¿verdad? Pero pues le damos gracias a Dios, estamos agradecidos por el papel que jugó en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a poner las manos de Dios a nuestro hermano Cornelio Hegeman, que según el informe de MINS, pues está mejorando en su salud, aunque todavía no deciden si lo van a operar. Él tiene un problema muy fuerte de trastorno del sueño y realmente es parte por lo que se jubiló, porque le gusta viajar. De hecho, decía que en noviembre, si Dios le permite, pues estará por acá, y confiamos que así sea, que no quiere dejar el trabajo aunque ya está jubilado de MINS, pero pues hay que orar por su salud. Su esposa también padece de Parkinson, entonces pues orar por ellos. Ya solo están ellos dos, sus hijos están casados, llevando su vida adelante. Entonces pues vamos a orar por ellos, vamos a orar por todos los hermanos de la iglesia, por nuestra hermana Austolia, que tiene programada una cirugía, y no sé si hay alguien más ahorita. No está Elizabeth, hay que orar por ella porque se ha fortalecido en sus ojos, y Carolina también por todo el tratamiento que está viviendo. No sé, ahorita se me va si alguien de los hermanos está en enfermedad, pero pues vamos a orar por todos, vamos a tomar un momento para orar, y de esta manera pues ir terminando este estudio de hoy. Y por nuestros hermanos que hoy no vinieron, que habitualmente vienen, ¿verdad? También ponerlos en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por el gran amor que has manifestado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por toda tu bondad, por tu bendición, Señor, por tu cuidado sobre nosotros. Porque tú eres bueno, Padre, tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, y es en su nombre que nos acercamos a ti para reposar en ti. Ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestra necesidad. Confiamos, Señor, que tú harás tu obra en este tiempo en nosotros, Señor. Reposamos, Padre, en tus promesas y en todo lo que tú estás llevando a cabo en este tiempo, sabiendo que escuchas nuestra oración, Señor, y ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Cornelio Hegeman. Te pedimos porque tú obres en su vida, Señor, en su salud, en su fortaleza. Te pedimos porque obres también la salud de su esposa, Señor, los planes que él tiene de venir y visitar los centros de MINS en México. Y te pedimos que tú nos dirijas en todas las cosas, Señor, que aún tenemos nosotros que aprender de ti y que llevar a cabo, Señor. Te pedimos por la fortaleza espiritual de cada uno, y te pedimos, Señor, por la salud de Carolina, por la salud de nuestra hermana Austolia, por la salud de Elizabeth, Señor. Pedimos, Padre, por cada uno de los familiares y de cada una de las personas que están padeciendo de enfermedad. Ponemos en tus manos la salud de nuestra hermana Hermelinda. Pedimos, Señor, que tú sigas manifestando tu gracia sobre cada uno, Señor, sobre nosotros, y que retengamos nuestra fe. Estamos fortalecidos en nuestra fe, Señor, y lleves a cabo tu plan, Señor, tu obra en nuestras vidas de una manera completa. Gracias por este estudio, por nuestros hermanos que hoy faltaron, los ponemos en tus manos. Cumple tu voluntad en cada uno y guárdanos en el hueco de tu mano. Y por todas tus bondades, por todas tus bendiciones, te decimos muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, nos despedimos de los hermanos que nos ven por internet. Que Dios le bendiga a cada uno, y continuamos el estudio, Dios mediante, la próxima semana.